Señor el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando vio dentro, vio los 10 solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Vamos a continuar así de pie y vamos a abrir nuevamente nuestros signarios en el himno 121. Muerte
darle lugar a nuestra hermana Noemí, que nos trae la meditación en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos, te glorificamos, porque santo, poderoso y digno eres de toda honra y de toda gloria, Señor. Agradecidos como hijos tuyos por estar en este día tan especial en que estamos conmemorando, estamos celebrando la resurrección de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que el pensamiento de tu palabra que nos traes en esta hora sea de grande bendición para todos los que aquí estamos, Señor. Pero sobre todo, Padre, que lo apliquemos por obra. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros. Perdona todas nuestras faltas, nuestras imperfecciones, porque te lo rogamos, te lo suplicamos en el santo, poderoso y bendito nombre de tu Hijo, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Hermanos, vamos a buscar una lectura. Ya hicimos en nuestro inicio una lectura alusiva a este día, pero vamos a buscar en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 16, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, que también nos habla acerca de la resurrección. Y esta lectura la vamos a hacer ahí en sus lugares, pero la vamos a hacer en forma alternada. Los varones empezarán leyendo el primer versículo y enseguida las mujeres, y nos uniremos en el último versículo. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, todo el capítulo, son 20 versículos. Vamos a leer ahí en sus lugares, empiezan los varones. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Todos. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor
la palabra de nuestro Dios. El lunes, en nuestra reunión de la femenil, les hacía yo el comentario a las hermanas que estábamos iniciando una semana muy especial. Para el mundo en general, la Semana Santa viene a ser una semana de descanso, una semana de vacaciones, una semana de ir a balnearios, una semana de convivir con familiares, tal vez porque no están trabajando. Pero contrariamente para nosotros, los que hemos aceptado, los que hemos conocido la palabra de nuestro Dios, viene a ser una semana de reflexión, una semana de comunión con nuestro Dios, una semana de recogimiento espiritual. Es decir, esa semana santa que celebramos, ¿verdad? La aprovechamos nosotros como hijos para estar en comunión con nuestro Dios. Y qué hermoso que hoy que culminamos esta semana a través de recordar la resurrección de nuestro Señor Jesús, lo hacemos en esta hora pues como una muestra de gratitud hacia nuestro Padre Dios por ese grande acontecimiento. Este acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesús fue algo que ya había sido anunciado, ¿verdad? Recordamos que nuestro Señor Jesús, en su tiempo que estuvo aquí en la tierra, estuvo proclamando, ¿verdad?, el arrepentimiento, la conversión hacia Dios, la reconciliación hacia Él, pero también a sus discípulos y a la gente que lo oía, le compartía este hecho de que Él iba a volver de nuevo, ¿verdad? Iba a resucitar, iba a vencer a la muerte. Vamos a leer unos pasajes de la Biblia para constatar, ¿verdad?, lo que les comento. Juan 2, 19 al 21. Alguien que lo pueda leer. Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su pueblo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjense claramente, ¿verdad? Encontramos ahí el aviso, el anuncio, la proclamación de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fíjense lo que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, dice, para volverla a tomar. Juan 16, del 16 al 23. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada.
es cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Qué importante es este pasaje, ¿verdad? Porque ahí nuestro Señor Jesús no solamente les refiere la resurrección, sino les refiere el dolor por el cual iban a pasar al verlo clavado en una cruz, al verlo morir, ¿verdad? Y nosotros recordamos durante esta semana pues varios eventos. El primero de ellos fue el domingo, ¿verdad? Con la entrada triunfal a Jerusalén. Y durante la cantata estuvimos escuchando los últimos sucesos vividos por nuestro Señor Jesús. ¿Alguien recuerda algunos después de su entrada triunfal? Fueron varios. La oración en Getsemaní. La oración en Getsemaní. Otro suceso importante. El lavado de los pies. El lavado que hizo de los pies, ¿verdad? En muestra de humildad. ¿Qué otro fue? Cuando fue apresado. Cuando fue apresado. La traición, ¿verdad? También de Judas. Cuando fue entregado por él, ¿verdad? En fin, recordamos muchos sucesos, pero uno de los más impactantes fue el de la crucifixión, ¿verdad? Y aquí lo refiere nuestro Señor Jesús. Vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿A qué se refiere? A todos aquellos, ¿verdad?, que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Había personas, ¿verdad?, que se alegraban de esta situación por la que estaba pasando. Hace algunos días, el día 16 de marzo, tuvimos nuestro retiro de oración. Algunas hermanas de las que están aquí estuvimos allá en el campamento Mahanaim. ¿Alguien recuerda de qué se nos habló en la primera conferencia, hermanas? Se nos habló de algo muy importante, un mandamiento que dio nuestro Señor Jesús. Y decía: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, os améis también vosotros. Y pareciera que el hermano que nos dio la conferencia nos empezara a introducir en este sacrificio supremo de nuestro Señor Jesús por cada uno de nosotros. Y nos mostró una parte de una película que habla de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Y dijo: necesitamos, para poder ser mensajeros, para poder dar a conocer el mensaje de Jesús, primeramente necesitamos aprender a amarnos entre nosotros mismos, como dice Él en su palabra, como yo os he amado. ¿Y de qué manera nos amó nuestro Señor Jesús? De una manera maravillosa, que dice que hasta su vida dio por nosotros. Y dijo: nadie quite la vista de la pantalla, vea o escuche lo que escuche, no me quiten la vista de ella. Y fue tan tremendo ese fragmento que nos pasó. Las hermanas que estamos aquí, yo no había visto esa película, sí había oído hablar de ella, pero tan cruel fue el castigo que Él sufrió por nosotros, que muchas de nosotros pues hasta queríamos voltear la vista a otro lado, porque era demasiado el sufrimiento que estábamos observando, que más de una de nosotras empezamos a llorar. Aquí está la hermana Irma, ¿verdad? Sí. Fue demasiado fuerte. Imaginémonos si nosotros estamos frente a esa película y nos sentimos de esa manera. Imaginémonos cómo se sintieron sus discípulos, cómo se sintió su madre, aquellos que lo amaban al verlo en ese momento, muy tristes, muy dolidos, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesús decía estas palabras.
qué pasó cuando fue crucificado? Dice que hubo un gran silencio al final, ¿verdad? Yo me imagino una gran tristeza en muchos corazones. Pero esa tristeza y esa oscuridad se borró con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice en su palabra que Él es la luz del mundo. Y esa descripción fue muy adecuada para estas mujeres, para estos hombres que se llevaron esta gran sorpresa. Cuando dice aquí la lectura que cuando pasó ese día de reposo fueron a la tumba y dice que llevaban, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo, ¿verdad? Era tal la demostración de amor que querían hacerle, que aun y cuando su cuerpo, ¿verdad?, había quedado inerte, querían ir a ungirlo, dice la palabra. Qué gran lección nos dan, ¿verdad? Pero qué sorpresa tan maravillosa, que vieron hecha una realidad todo lo que nuestro Señor Jesús les había dicho acerca de que iban a estar tristes, pero que esa tristeza se iba a convertir en gozo. Y hoy para nosotros pues es un día de gozo, como vuelvo a repetir, es un día de gozo porque Jesús venció la muerte y con ello nos abrió también la puerta a nosotros para poder también resucitar juntamente con Él, como dice su palabra. Vamos a ver qué dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 40. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sigue diciendo nuestro Señor Jesús, sigue enfatizando. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por último, porque hay muchas citas, hermanos, pero son unas cuantas, ¿verdad?, de las que nos demuestran lo que nuestro Señor Jesús dijo. Lucas 18, 31 al 33. Viendo sus consejos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: ciego malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tus consejos, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Lucas 18, era Lucas 18, 31 al 33. ¿Sí es esa la cita, hermano? Lucas 18. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitarán. Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Ahí vemos cómo también se manifiesta que al tercer día iba a resucitar. Entonces se cumplió lo que nuestro Señor Jesús les anunció a los discípulos y a tanta gente que lo seguía, ¿verdad? ¿Y cómo podemos, hermanos, nosotros dudar de esta realidad, ¿verdad?, cuando hubo muchas pruebas de ello? Lo primero fue que nuestro Señor Jesús dice la palabra que públicamente fue su crucifixión. Hubo muchos testigos, de tal manera que muchos le vieron cuando Él
murió. Como hombre terrenal, murió. Su vida terminó. Fue una realidad que, como digo, muchas personas atestiguaron. Una realidad que en ese momento, pues para ellos era muy difícil de aceptar, ver cómo la multitud lo llevaba arrastrando, mientras se encontraba ante Pilato, el gobernador de Judea, y cómo lo acusaron a Jesús. ¿Cuál fue el delito que según ellos le encontraron a nuestro Señor Jesús para crucificar? Que decía que era el rey de los judíos, ¿verdad? La multitud demandó que lo mataran. Fue golpeado, azotado, sentenciado a una ejecución pública. Dice que en una loma a las afueras de Jerusalén, ahí le crucificaron en medio de dos criminales. Como repito, para quienes lo amaban, fue algo muy doloroso. Su corazón se destrozó, ¿verdad? Y para aquellos que lo odiaban, pues fue la burla de ellos, ¿verdad? Pensaron cuando nuestro Señor Jesús murió que habían triunfado, que habían logrado su propósito, ¿verdad? Pero no contaban que se acercaría este gran día, el día en que iba a resucitar. Y dice que tenían temor de que, como había dicho nuestro Señor Jesús a través de estas citas que hemos leído, que iba a resucitar, dice que tenían temor de que a lo mejor los discípulos fueran y robaran el cuerpo para después decir resucitó. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron medidas, ¿verdad? Dice que la autoridad inmediatamente dijo, vamos a poner seguridad. Los líderes religiosos, dice la palabra, que se reunieron con Pilato y le dijeron que tuviera cuidado porque ya Jesús había anunciado que iba a resucitar y que para asegurarse mandara una guardia y que pusieran, además de la guardia, el sello oficial de Roma a la tumba para evitar que los ladrones de tumbas se mantuvieran alejados. Era un respeto ese sello, ¿verdad? Porque había en aquel tiempo ladrones de tumbas. Y dice que para que se cumplieran esas órdenes se puso esa guardia a cuidar la tumba, tratando de impedir, ¿verdad?, lo que supuestamente creían que iban a ir sus discípulos a robar el cuerpo. Dice que la guardia se componía de 16 miembros, de tal manera que iba a ser imposible, si alguno de los discípulos se atrevía a ir a robarse el cadáver, dice que iba a ser imposible, porque esa guardia pues era numerosa. Aparte, dice que la guardia estaba advertida de que tenían que estar alertas, de que no debían dormirse, porque aquel que durmiera durante la guardia tenía un castigo, la pena era de muerte. Imagínense qué grande responsabilidad para aquellos guardias que estaban cuidando la tumba, de no dormirse, que sabían que se durmiera iba a ser culpado o iba a ser castigado con la máxima pena, que es la muerte. ¿Y qué pasó, hermanos? La Biblia nos refiere, ¿verdad?, que un hecho asombroso, un hecho inexplicable para ellos, que a pesar de esa guardia, nuestro Señor Jesús dice que resucitó. Vemos ahí una cita, Mateo 28 del 11 al 15. ¿Qué pasó con esa guardia? Ahí dice, Mateo 28 del 11 al 15. Mientras ellas iban, era que uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido.
y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como que se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Fíjense, obsérvenlo bien esta lectura. Mateo 28, del 11 al 15. Las acciones que tomaron los guardias para tratar de evitar, ¿verdad?, este castigo, de cómo había sido o qué había sucedido, porque ellos tenían que responder. Y fíjense qué fue lo que tuvieron que dar mucho dinero, dice, a los soldados, para que dijeran: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Estaban, ahora sí que, su sentencia de muerte, ¿verdad? Pero querían a toda costa hacer creer que no había tal resurrección. Sin embargo, no hubo quien, ¿verdad?, porque no contaban con, vamos a ver el siguiente punto. Esa es una muestra de que nuestro Señor Jesús resucitó. A pesar de que la guardia estaba ahí, ¿qué dice la lectura que hicimos? Que muy de mañana llegaron y estaba la tumba que estaba vacía. De tal manera que yo creo los guardias, pues para tratar de desmentir que nuestro Señor Jesús había resucitado, hubieran querido encontrar el cuerpo y volverlo a poner ahí, pero no se halló el cuerpo, ¿verdad? De tal manera que no pudieron justificar la desaparición del cuerpo. ¿Cuál fue el siguiente punto, hermanos? Desapareció el cuerpo, pero apareció nuestro Señor Jesús. Si a alguien le había quedado duda de que aún con la tumba vacía era una muestra de que ya no está ahí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús dice que se les apareció, ¿verdad? Y vamos a ver, el apóstol Pablo nos da también una cita, ¿verdad?, acerca de este hecho. Primera carta a los Corintios 15, del 1 al 9. Ahí nos dice el apóstol Pablo, nos refiere a quienes se le apareció. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿A cuántos se les apareció para que no quedara ninguna duda? A más de 500, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo cuando escribió esta carta, que algunos todavía en ese momento vivían de tal manera que si dudaban había forma de confirmarlo. Sin embargo, no hubo necesidad, ¿verdad? Porque todo fue real, fue verídico. Entonces, qué hermoso. Estas son citas, hermanos, que nosotros debemos de tener presentes para cuando tengamos alguna plática con aquellos que no creen que nuestro Señor Jesús resucitó. Aquí tenemos, ¿verdad?,
la explicación para ellos. Otra de las cosas en las cuales influyó este acontecimiento tan importante fue que sus apóstoles, dice la palabra, cambiaron de forma muy drástica. ¿Cuál fue la actitud de sus discípulos, de los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesús murió? Creían que era un fantasma, pero eso antes, cuando ya Él murió en la cruz. ¿Cuál fue su actitud? Estaban tristes y lloraban. Y algunos dicen que tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque ya estaba consumada la muerte de nuestro Señor Jesús. Pedro incluso dice, cumpliéndose la palabra, que le negó, ¿cuántas veces? 3 veces, antes de que cantara el gallo. Le negó 3 veces. Lo vieron ahí, se juntó con los que estaban ahí culpando a nuestro Señor, y, ¿verdad? Y lo reconocieron. Él es uno. Dijo, no, yo no soy. Entró temor, entró miedo. ¿Y quién no iba a tener miedo ante tal situación y circunstancia? Sin embargo, al ver a Jesús nuevamente, al ver que se había cumplido lo que él había dicho, dice que tomaron valor. De tal manera que por ellos estamos nosotros aquí. Llegamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice que ellos cambiaron. Hechos 5:29. Tan firme fue su decisión de continuar en el camino. ¿Qué nos dice ahí Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los demás. Fíjense, tomaron valor, retomaron, ¿verdad?, el Evangelio, la proclamación, a pesar de ser encarcelados, de ser amenazados, y aunque se les prohibió hablar en el nombre de Jesús, ellos les dijeron a los líderes judíos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué interesante, hermano. Hechos 5:42. ¿Cuál fue la actitud que asumieron? Vemos esa otra cita, Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense qué hermoso. Y esto es lo que hoy nosotros, a través de esta meditación, vamos a tomar. Ese ejemplo de esos hombres que vieron todo esto y que dijeron: vamos a proclamar el Evangelio, porque nos hemos dado cuenta que todo era verdad. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos de imitar, porque hasta ahorita no se ha comprobado de algún otro líder espiritual que haya resucitado más que nuestro Señor Jesús. De tal manera que debemos de sentirnos bienaventurados, debemos de sentirnos felices, ¿verdad?, por este grande acontecimiento. Y por último, esta resurrección de nuestro Señor Jesús dice que incluso cambió en los judíos el día de reposo. Dice que el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día en que creían que Cristo se había levantado entre los muertos, reemplazó el sábado o el día de reposo judío. Entonces fue algo muy importante para que nosotros lo tomemos muy en cuenta, y que pues ya el nuevo camino ya no estaba basado en la ley, sino en la ayuda de un Salvador resucitado que llevó sus pecados y les dio nueva vida. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús después? ¿Cuántos días anduvo en esta tierra después de su resurrección? 40 días. Sí, es que hay que repasar la historia, ¿verdad? 40 días, cuando después fue ascendido, ¿verdad? Dice que ante los ojos, ¿verdad?, de los discípulos fue ascendido. Y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros.
de tal manera que nuestra gratitud hacia Dios la debemos de mostrar sirviéndole cada día mejor, entregándole nuestra vida, ofrendándole nuestra vida completa, ¿sí? Hasta ahorita encontramos que una de las cosas que Él antes de ascender al cielo nos dijo, ¿alguien lo recuerda? La ordenanza que nos dejó. La gran comisión. Eso lo leímos ahorita en Marcos 16 y vemos ahí cuando Él dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La ordenanza ahí está. Mateo también 28, lo encontramos ahí. Mateo 28 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Y saludan a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es lo que Él nos ha dejado. Es la instrucción máxima, que como hijos de Él y como miembros también de la iglesia, en trabajo personal y en trabajo también de equipo de iglesia, debemos de hacer, predicar el evangelio para que muchas más personas lleguen al arrepentimiento y lleguen a creer en Él y lleguen a ser salvas, ¿verdad? Ese fue el mandato más grande, uno de los más grandes que nos dejó nuestro Señor Jesús. ¿Y ustedes creen que después de todo lo que pasó, Él merece que le obedezcamos? Claro que sí. Esa es la primera razón por la cual debemos nosotros de comprometernos hoy. Que este día no sea un día de recordación más de ese asombroso hecho de su resurrección, sino que sea un día en que nosotros nos comprometamos con Él, a anunciar el mensaje que nos ha mandado. Tenemos muchas personas a las cuales darles ese mensaje, aún en nuestra misma familia, en nuestra misma casa.
enseguida también tenemos la participación de la Unión